Vamos a establecer este primer contacto con nuestro compañero Rafael Tardáguila. Rafa, pero antes de meternos en el dato de la faena y de analizar, como es clásico todos los martes, este tema, vamos a hacer algunas puntualizaciones con respecto a un tema que hemos abordado aquí en el programa y que recién lo tratábamos entrevistando a los protagonistas directo del tema. Teníamos parte de la entrevista que le decía hoy más temprano Nicolás Lucich al ministro de Ganadería y hablábamos con el presidente de la Federación Rural. En su momento también entrevistamos por el tema plan agropecuario al presidente del plan agropecuario, Esteban Carriquieri, a propósito de esta decisión de adecuar el sueldo del presidente y vicepresidente. Uriarte hacía algunas puntualizaciones con respecto al manejo que se ha hecho sobre este tema que públicamente en su momento dio a conocer Tardáguila Agromercados y que nosotros, bueno, tomamos aquí también a partir de esa noticia, incluso entrevistando, como decíamos, al presidente del plan. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días. Un gustazo enorme, como siempre, estar aquí en Valor Agregado. Sí, yo lo escuché hoy al ministro Uriarte con Nico Lucich en el informativo Carve de la mañana. Y, bueno, después intercambiamos algunos audios de WhatsApp porque el ministro Uriarte decía que, lamentablemente, en la información en donde se dio a conocer el aumento de 60% de los sueldos de las jerarquías del plan agropecuario, se había omitido hacer las consideraciones del caso en cuanto a que no lo que era una adecuación porque el salario venía retrasado, cuando exactamente en la información que nosotros publicamos pusimos todas esas consideraciones porque hablamos cuando estábamos elaborando la nota con el presidente del plan agropecuario, con el ingeniero Carriquieri, y con el vicepresidente Francisco Donagaray, y pusimos exactamente todas esas consideraciones que, bueno, decía hoy de mañana el ingeniero Uriarte, que hubiera estado bueno que la información lo dijera. Claro. O sea que no es de recibo que esa información, que esas consideraciones no estaban. Pero bueno, ya lo planteé con el ingeniero Uriarte y bueno. Claro, no, Rafa, y ya es un tema que creo que de alguna manera esta novela empieza a tener ya seguramente su capítulo final, o por lo menos se estaría cerrando a partir también de la decisión que tomaron en estas horas de rever esta decisión de este aumento salarial del 60% y volver a lo anterior, ya que existieron muchas voces que se hicieron públicas, entre ellas, Sí. por ejemplo, en la rural de Paso de los Toros, planteando que se entendía que no era el momento de hacer esto. Sí, exactamente. Hubo un comunicado fuerte ayer, ¿no?, de la Federación de Paso de los Toros al respecto. Y bueno, y está bien cuando alguien comete un error o toma una decisión que después no es bien recibida, la posibilidad de dar marcha atrás y rever esa decisión es perfectamente válido y por lo menos desde aquí yo lo aplaudo. Exactamente. Rafa, hablemos de la faena, 51.000 cabezas. Sí, exactamente. La semana anterior habíamos tenido la mayor faena en más de 2 años. Había que irse hasta marzo de 2018 para encontrar una faena superior. Habían sido casi 54.500 vacunos. Y ahora bajó a 51.727 animales. Un descenso relativamente importante, pero de todas maneras, más allá de esta corrección a la baja, porque el grueso o el pico de la concentración de la faena para la cuota 481 que tienen que estar ingresando en enero en Europa fue la semana anterior. De todas maneras fue la tercera semana consecutiva por encima de las 50.000 reses. Fue un descenso semanal de cerca de 2.800 cabezas. Pero bueno, seguimos nítidamente por encima de lo que eran las faenas a esta misma altura del año pasado. Rafa, la composición de esta faena, ¿qué se destaca? Bueno, se destaca una muy elevada participación de los novillos, 29.000 y pico de novillos faenados, 56,5% del total. Realmente es una proporción muy importante. Crecieron los novillos, la faena total bajó, pero los novillos crecieron. Lo que más descendieron fueron las vaquillonas. Habían sido una proporción
relativamente importante en la semana anterior, con casi 8.400 y bajaron a 5.558, o sea, bajaron 2.800 cabezas y fue la categoría que más se contrajo y la que ayuda a explicar el descenso general, en tanto que las vacas también bajaron, pero de forma moderada, 400 y poquitas cabezas, 16.042 vacas se faenaron la semana Rafa, pasada. en un ratito vamos a retomar el contacto para hablar de Fonterra, que está próximo a salir, pero antes de Sí. cerrar, repasemos el ranking de frigoríficos con mayor actividad en la semana pasada. Mirá, quien dominó el ranking la semana pasada fue la planta de Marfrig Tacuarembó, 4.670. En segundo lugar, la de Athena Foods Pool, 4.520. Y en tercera ubicación, Las Piedras con 4.412. Fueron las únicas 3 plantas que superaron las 4.000 cabezas la semana pasada. Recordemos que Las Piedras había superado las 5.000 en la semana anterior. Y un dato que me parece interesante tener en cuenta es que Marfrig, con sus 4 plantas activas, faenó prácticamente 15.000 vacunos la semana pasada, y que hay que irse 10 años para atrás para encontrar una faena de Marfrig más numerosa que esta de prácticamente 15.000 vacunos de la semana pasada. Rafa, gracias y en minutos retomamos el contacto para hablar del resultado de Fonterra. Perfecto.